Vamos con Sonia. Sonia, con todo esto que nos ha hablado Leti, con todo esto que nos ha hablado Gali, yo sé que hay mucho, mucho por sacar, es un tema mucho, muy abierto, pero ¿qué nos puedes decir acerca de lo que implica la libertad para nosotras como mujeres, para las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento? ¿Qué implica la libertad, Sonia, para esta situación que estamos viviendo ahorita el día a día? Em, Me pasó como a Gali, Ujú. que me empecé a preguntar, a ver, ¿qué significa ser libre? Ahora, si lo vives y te sientes feliz, ah, mira qué bueno, como decía también Leti, pues tengo la libertad en mi país de ir, son las elecciones y voy y voto, y como que vemos que es algo natural, pero no me Sí, había parado tanto a reflexionar y me gustó mucho. Gracias Leti y Gali porque me encantó lo que compartieron. Me gustó así la estructura para ver, ah, caray, mira, pues sí tengo todas estas libertades, mira cómo la sí, mujer, los datos que nos da Leti son muy interesantes de cómo la mujer ha ido tomando esos espacios y no en competencia del hombre, que sí para mí es importante que lo veamos. No es ujú, como diciendo yo quiero ser igual que el hombre, sino en esa libertad que Dios mismo nos da para ser plenos en cada uno de nosotros, tanto el varón como la mujer. sí, Y, y Gali, también en los jóvenes, aclarar la idea de la libertad es muy importante. Me he encontrado con muchos jóvenes que de pronto dicen, ya quiero ser grande. Y le ujú, digo, bueno, ¿como que para qué quieres ser grande? Para hacer lo que yo quiera. Es una frase común en los jóvenes. sí, O sea, ya no quiero vivir con mis papás porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Y se interpreta eso como que, ay, wow, entonces ya voy a ser libre. Y realmente, si no tenemos una clara conciencia de lo que representa la verdad de libertad, lo único que van a hacer los jóvenes es ir y conducirse hacia las prisiones, así es. porque las puertas de las prisiones están abiertas de par en par, Ujú, pero no las pueden ver los jóvenes. ujú, Entonces, por eso decías los extremos, Gali, que polarizamos. También la contraparte de la libertad, pues es el cautiverio y la prisión. ujú, Entonces, fíjense, voy a tomar la misma cita de Ezequiel que nos compartió. sí, Dice, haré que cambien su forma de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos ujú, y les haré que, les, que vayan a ser obedientes. Entonces, ahí están, fíjense, los pensamientos, las ujú, emociones y la conducta. así es. Entonces, cuando estamos hablando de pensamientos, me gustaría en ese sentido hablar de una atadura. Hoy les voy a hablar precisamente también de 4 ataduras y Ujú, una de esas ataduras son las ataduras mentales. Los seres humanos traemos ataduras mentales que son pensamientos o patrones de pensamientos que se nos inculcó por nuestra familia, incluso por nuestra cultura, sí, ¿verdad? Eh, Hay quienes hablan que tenemos un inconsciente colectivo, o sea, traemos ideas que provienen de nuestra propia cultura, de nuestro propio entorno y ni siquiera los tenemos como conscientes. ujú, Los dichos populares de sí, pronto están ahí como patrones en el pensamiento que incluso nos frenan. Por así, poner un ejemplo, que decimos, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. ujú, Es un pensamiento, pero nos ata porque entonces hasta damos por perdido a alguien. Decimos, no, es que esa persona nunca se va a componer, ya está torcido y que la ujú, verdad viene y nos hace libres. Por eso creo que esa contraparte de la atadura viene siendo la verdad, y la verdad es Cristo, como ustedes lo mencionaron, como lo sabemos, y la verdad es su palabra, que me encantó, Leti, que dijeras, bueno, que tenemos la libertad en nuestro país de tener libre culto, de reunirnos, de tener una fe, de elegir, de poder tomar una Biblia y leerla, porque eso es lo que nos da la verdadera libertad, porque traemos muchos pensamientos que nos tienen atados. Y cuando llegamos a Cristo, empieza un proceso, y eso es bien importante, que cuando una persona viene a Cristo, nosotros le hablemos de ese proceso donde va a irse como Lázaro después de ser resucitado, le fueron quitando todas las vendas que lo tenían ahí rodeado y lo sí, fueron poniendo en libertad. Entonces, tenemos muchos pensamientos que necesitamos observar y decir, ah, caray, esto que estoy pensando,
tiene fundamento en la palabra de Dios. Esa es la verdad, porque realmente es cuando vamos a vivir la experiencia de que la verdad nos hace libres. Entonces, tenemos ataduras mentales a través de sus patrones de pensamiento, pero también tenemos ataduras emocionales. Las emociones que Dios nos las regaló, también muchas veces, como no nos enseñaron a manejarlas, y a veces las usamos como nos enseñaron a usarlas, también nos atamos. Fíjense, los varones, especialmente en nuestra cultura, se les dice, y no llore, porque usted es bien hombre, y aguántese como los negros machos. Pero eso es una atadura emocional. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene un gran dolor, se contiene y se ata al dolor. ¿Y cuál es la verdad? La verdad nos dice que, ándeles, se me está acabando la pila. La verdad nos dice que Jesús lloró. Sí. Y entonces viene la libertad. Sí. Y cuando un varón dice, Jesús lloró, yo también puedo llorar. Y entonces se desata de esa atadura emocional que vino a su vida sin que él la buscara. Muchas ataduras que tenemos no las buscamos, otras sí las buscamos, pero estas que estoy explicando, pues no las buscamos nosotros, pero hay que empezar a reconocerlas para empezar a desatarnos. Tenemos también ataduras físicas. Mis hermosas, con la pena, pero sí necesito nomás ponerle a Adelante, mi Sonia, adelante, no te ponerle preocupes, adelante. porque me voy a sentir muy mal si se No te corta preocupes. la batería. Perdón. No, Vi no, la no te batería cuando preocupes. empezamos, pero sí se Al principio yo también me agaché para conectar la computadora. Es parte de, esto me encanta de los programas. Quedó grabado ahí. Sí, sí, pero no pasa nada, es parte de estar en casa y la verdad es que lo hace muchísimo más natural. Bueno, gracias por comprender de pronto esta distracción que tuve. No te preocupes, Gracias. Sonia. Entonces, fíjense, vamos a hablar de la atadura física. ¿A qué estamos atados físicamente? Podemos estar atados a hábitos buenos. Por ejemplo, cuando nuestros papás nos dijeron, miren, después de comer hay que lavarse los dientes, antes de comer hay que las manos. O sea, es algo físico, pero eso, no, lejos de ser una atadura, es una libertad. Tengo la libertad de lavarme las manos para buscar mi propio bienestar. Pero las ataduras físicas muchas veces tienen que ver con adicciones, la adicción incluso a comer, o sea, estoy atada porque no puedo dejar de comer esto que me hace daño. ¿Cuántas personas sabemos que aún con un examen que les dice que tienen triglicéridos y colesterol alto, no pueden dejar de comer ciertas cosas que saben que les va a hacer daño? Entonces, estamos hablando de una atadura. Y entonces cuando nosotros conocemos la verdad, voy a hacer mucho énfasis en eso, y la verdad nos dice, hey, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Por eso glorifica a Dios en tu cuerpo y tu espíritu. Entonces viene la verdad, impacta para hacer un cambio en lo físico y decir, ahora voy a cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Y entonces tengo esa fuerza. Y esa libertad que me lleva a hacer lo que conviene de acuerdo a la verdad. Por eso no se puede ser libre si no se tiene la verdad. Así es. Por eso Jesús se revela a sí mismo como la verdad, para poder ser verdaderamente libres. Dice que si el Hijo no nos libertare, no seríamos libres, porque la persona de Cristo es la verdad que nos lleva a entender todo esto. También tenemos ataduras sociales. Decir, bueno, ¿qué atadura social? De pronto los jóvenes especialmente, somos seres sociales, claro. ¿Cuándo se convierte esa necesidad de relacionarnos en una atadura? Cuando estoy viviendo con alguien en codependencia. En la psicología se le llama cuando no puedo vivir ni contigo ni sin ti. Y tampoco me hago cargo de mí por quererme hacer cargo de ti. Parece un trabalenguas lo que dije, pero la idea es que estoy viviendo tan pegado a otra persona que ni siquiera lo dejo respirar. Entonces hay una atadura y estoy atado a una persona, es que no puedo vivir sin él. Y las canciones que cantamos en muchas partes del mundo, incluyendo México, pues fomentan esa idea de esas ataduras a las personas. Cuando decimos que no puedo vivir sin ella, pues esa es una mentira, ¿verdad? Y entonces hay esta atadura relacional y por eso Dios nos dice que
solamente de Él y solamente Él es suficiente para llenarlo todo y no tener ese tipo de ataduras con otras personas. Y eso es lo que verdaderamente nos hace libres. Las personas que dicen, yo no soy capaz de ir a ninguna parte si no voy acompañado. Estamos hablando de una atadura que hay. Entonces, Dios quiere libertarnos en todas las áreas, ¿verdad? En nuestra mente, en lo que estamos pensando, en la forma en que manejamos las emociones, en cómo tratamos nuestro cuerpo, en lo físico, en cómo nos relacionamos. Esa parte que no vemos, que cuando Jesús precisamente dice que en el libro de Isaías está la profecía acerca de Jesús y dice que Él viene a dar libertad a los cautivos y a libertad a los que están en prisión. Si vemos la vida de Jesús, yo no había pensado hasta hace poquito que escuchaba una predicadora y decía, ¿cuándo vimos a Jesús? A ver, vamos a leer los evangelios. ¿Cuándo vimos a Jesús yendo a una cárcel literal y abrirla y decirle, a ver, aquí, dejen salir a todos estos que están en prisión? ¿Cuándo fue Jesús a otro lugar donde estaban cautivos muchos judíos y fue hasta otra nación y les dijo, a ver, ¿por qué tienen cautivos aquí a estos judíos? Déjenmelos y yo me los llevo. Está hablando de lo espiritual. Esta profecía de Isaías está hablando de lo que Jesús iba a hacer en el terreno de lo espiritual. Nosotros cuando recibimos a Cristo, empezamos un proceso, pero también estamos atados porque el enemigo ha metido todas estas cosas y estamos cautivos porque el enemigo nos ha llevado a otro territorio, pero esos territorios están dentro de nosotros y están esos legiones celestiales. Por eso la palabra de Dios dice que no ignoremos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. No ignoremos esto. Tenemos una lucha ahí y a veces estamos cautivos en esos lugares y necesitamos unos de otros, necesitamos orar unos por otros para que podamos pelear esas batallas en lo espiritual y vivir la verdadera libertad. Entonces, estemos conscientes de que necesitamos trabajar en todas estas ataduras que tenemos. Yo espero y creo más bien, bueno, espero porque creo, que este día que estamos coincidiendo nosotras cuatro, mis hermosas hermanas, creo que Dios está hablando al corazón de muchas mujeres y va a seguir hablando, como dice Gali, en este encuentro que tenemos el 5 de diciembre. Dios está hablándonos. Yo les pido, mis hermosas que nos están escuchando, que a partir de este momento que tú nos estás escuchando, veas lo que el Espíritu de Dios te va a estar mostrando. El Espíritu de Dios te va a estar mostrando estas ataduras. Cada una de nosotras tenemos distintas ataduras porque tenemos distinta historia. Así es. Pero vamos a creer y vamos a orar para que cada uno de nosotros lleguemos ese día y veamos todas esas cosas que el Espíritu nos va a revelar para libertad. Porque cuando ya salen a la conciencia, ya salen a la luz para hacer rotas esas cadenas y que estemos viviendo esa libertad. Yo me emociono tanto, le doy tanto gracias a Dios. De antemano le digo a Dios, Padre, gracias por lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma de muchas mujeres. Amén. Por eso, invitadas hermosas a que coincidamos ese próximo 5 de diciembre y estemos orando porque el Espíritu de Dios va a hacer grandes cosas, una gran liberación viene para muchas mujeres. Por eso invitemos a otras mujeres para que podamos coincidir ese día y nos vamos a sorprender. Amén. Amén. Así lo creemos, Sonia. Y la verdad, hermano, es que lo que ahorita comentaba Sonia y nos decía, recuerdo cuando ahorita que comentaba acerca de Jesús, que él vino, Gali también nos decía a romper paradigmas, Sonia nos decía a romper y a establecer esa libertad, quitando muchos estereotipos. Y la verdad es que también en el libro de Gálatas es uno de los, se le llama la Carta Magna de la Libertad, el libro de Gálatas. Y en ese libro la palabra de Dios nos dice
que Jesús cuando vino, realmente vino a dar esa libertad, porque el pueblo de Israel estaba sumergido en muchas prácticas religiosas. Y era tantas, cada que había una temporada rabínica, cada rabino tenía la autoridad de añadir algo a la ley. Entonces venía un rabino y le añadía, y venía otro rabino, bueno, a lo que yo ya te añadí, ahora yo le añado más. Y así fue durante muchos años, a tal grado que ya no se podía vivir esa libertad que Dios en un inicio. Por eso Jesús decía, os fue dicho, o tú escuchaste que te fue dicho que Moisés esto, o te fue dicho esto, pero la palabra de Dios, o Dios en un inicio nunca fue así, la palabra de Dios nos dice esto, y él empieza a romper con todos esos estereotipos, con toda esa ley sobre ley que no había puesto Dios, que habían puesto cada rabino que le tocaba su turno. Y cuando Jesús viene y empieza su ministerio rabínico, porque él fue un rabino, y empieza su ministerio a los 30 años, Jesús viene y con toda la autoridad rabínica, por eso se enojaban tanto, porque no podían decirle nada, Jesús dice, no, todo eso que te dijeron no es así. Dios es un Dios que nos dice, arrepiéntete y acércate a Él. Arrepiéntete y vas a ser libre. Yo soy la verdad. A través de mí tú vas a conocer a Dios. Y la gente se sorprendía y decía, pero es que no se van a lavar las manos, pero es que ahora, ¿cómo van a sentarse con gente que es pecadora? Pero es que ahora, y Jesús decía, no, o sea, lo que Dios quiere es que tú vuelvas a Él. Y la única manera de volver a Él es a través de esa relación con Dios. Realmente Cristo vino a simplificar tantos años en que ponían tantas trabas para podernos acercar a Dios. Y esa es la libertad que Él nos da. A través de todo lo que yo las escucho hablar, que ha sido de gran bendición para mí, yo sé que para todas las que nos están oyendo, viene a mi mente la época en la que el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. Y la verdad es que ellos estaban por muchos años acostumbrados a la esclavitud. Y cuando viene Moisés por orden de Dios y les dice, yo te voy a sacar de la esclavitud y vas a salir y te voy a entregar la tierra prometida, yo me doy cuenta que cuando uno está en esclavitud, a veces no nos damos cuenta. A veces para poder entender la libertad necesitamos entender lo que es la esclavitud. Y a veces no sabemos, como decíamos hace rato, me puse a pensar en esta pregunta y dije, pues soy libre. ¿Qué implica ser libre? Lo vemos tan cotidiano, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando uno está en esclavitud pueden pasar dos cosas, en referencia a este versículo en Éxodo, donde vemos que el pueblo estaba cautiverio en Egipto. Y pueden pasar las dos cosas. La primera es que el pueblo ya estaba acomodado. El pueblo ya decía, pues así nos tocó vivir, esto es lo que yo tengo, entonces pues soy esclavo, pero tengo comida, tengo donde vivir, entonces pues me acomodo a este estilo de vida. A veces nosotros nos acomodamos a los estilos de vida que tenemos. A veces no valoramos o creemos que no necesitamos esa libertad. Y eso es lo más cómodo. Decimos, bueno, pues así me la llevo bien, no me pasa nada, estoy tranquila. ¿Para qué yo quiero una libertad extra? No entiendo esa libertad que Dios da. Pero también existe la otra parte en la que cuando somos esclavas y no conocemos de Dios, entramos en otro tipo de actitud. Y eso es que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ya que estaban libres, de todos modos seguían haciendo cosas que no debían de seguir haciendo. Ellos seguían sumergidos en idolatría y prácticas que tenían en Egipto. Entonces, a veces uno se pone a pensar, bueno, ya saliste de Egipto, viste las plagas, Dios ya te sacó, ¿por qué no te sientes libre? Y la verdad es que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de su corazón. Y a veces nosotras como mujeres nos podemos sentir así. A veces nosotras como mujeres podemos decir, bueno, es que yo ya estoy haciendo esto, estoy buscando a Dios, pero sigo haciendo las mismas cosas de antes, no puedo cambiar o no sé cómo hacerlo y no nos hemos dado cuenta que no hemos dejado la esclavitud de nuestro corazón. Esa es la libertad en la que viene Cristo a darnos. Es una libertad no física, no de poder salir, que se valora muchísimo, sino es una libertad interna. Es una libertad que yo, cuando me puse a pensar también en esta pregunta, creo que yo llegué a la conclusión de que la libertad en Cristo es conocerte a ti misma a través de su palabra,
aceptar lo que somos a través de su palabra, el decir, sí, Señor, yo soy pecadora, como nos decía Sonia, yo soy una mujer que, no sé, puede tener, poniendo ejemplos, a lo mejor soy orgullosa, vanidosa, peco en esto, en mi mente, no sé, cada una puede tener determinadas circunstancias, pero cuando tú lo aceptas y se lo entregas a Dios, te hace libre, porque Dios te perdona. Entonces, cuando viene el adversario y te quiere acusar, tú le dices, ya no, tú ya no me puedes venir a acusar, yo ya no me puedo sentir culpable porque eso ya lo sabe mi Padre, eso ya lo sabe mi Creador y Él me perdonó. Estoy en un proceso en el que puedo ahora ejercer mi libertad, pero yo ya no me siento culpable porque hubo uno que pasó ese proceso y dio su vida por mí y me entregó esa libertad, como nos decía Gali hace rato, por pura gracia. Lo cierto es que sin Dios la situación siempre es precaria. O sea, lo cierto es que Dios conocía en el versículo que veíamos de Ezequiel, Dios conocía el pensamiento del pueblo de Israel, sabía perfectamente que había idolatría, que había rebeldía en su corazón y aún así no los abandonó. No podemos llegar a pensar que podemos escondernos de Dios o que Dios no sabe lo que piensa o no sabe lo que siento o no sabe mis intenciones. La verdad es que Dios conoce absolutamente todo el corazón de nosotras y eso es la hermosura de su libertad, que nos conoce tal cual somos y aún así, así como le dijo a Ezequiel, pues no, ya sé que me fallaron, ya sé que ustedes son rebeldes, son idólatras, pero yo te hice una promesa y te dije que nunca te iba a dejar. Y de la misma manera Dios nos dice ahora, yo sé que fallas, yo sé que te falta mucho, yo sé que no entiendes muchas cosas, pero yo te hice una promesa y nunca te voy a dejar. Esa es la libertad tan hermosa y tan esperanzadora que Dios nos dice. Y ya para concluir, eh, para poder ya concluir este programa, Leti, ¿qué nos puedes dar como conclusión de una manera breve? ¿Qué nos puedes decir? Sí, gracias. Pues yo doy gracias a Dios por todas las libertades que tengo, pero aunque pierda todas, ahorita platicabas del libro de Gálatas, hay un versículo en Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También la hermana Sonia hablaba de un proceso que es importante mencionar a las personas que llegan a tener aceptar a Cristo como su Salvador. Y que no importa en ese proceso, no importa en medio de la tormenta que yo esté atravesando o en medio de una situación tan difícil como la que nos ha tocado vivir en este año, yo puedo tener la presencia de Dios en mi vida por esa libertad que me da su espíritu de ser llamada su hija y de tener a Cristo en mi corazón. Y nada ni nadie me la va a poder arrebatar. Entonces, esa es la invitación que yo quiero hacer a todas, dejar que el poder de Dios nos transforme, que la palabra de Dios nos haga entender que somos libres y que en Cristo tenemos esa libertad y ese gozo que solamente Él nos puede dar. Amén, amén. Muchas gracias, Leti. Gali, un cierre, un último punto que nos quieras dar. Pues yo creo que es necesario conocer esa libertad bajo la gracia, ¿no? Esa libertad también que nos mencionaba la hermana Sonia de las emociones, el poder reconocer, empezar a reconocer en dónde somos esclavas, ¿no? Así es. Yo creo que una parte importante es que en el Congreso nos van a hablar de diversas libertades, de diferentes libertades, y yo creo que a partir de este Congreso, de estas conferencias, vamos a aprender cómo a conocer esa libertad. Entonces, las invito, chicas, mamás, jóvenes, de todas las edades, las invito a que nos puedan acompañar este 5 de diciembre. De verdad va a ser de bendición y vamos a conocer ese tipo de libertades que necesitamos en nuestro día a día. Amén, amén. Gracias, Gali. Sonia, ¿con qué puedes cerrar todo este tiempo de bendición? Le doy muchas gracias a Dios porque en este encuentro, mis hermosas hermanas amadas, Dios ha enviado especial bendición. Y le doy muchas gracias porque cumple Dios esta promesa que cuando nos juntamos, Él manda bendición, porque escucharlas, mis hermanas, también me ha edificado y me siento muy, muy contenta. Se traje otras verdades aquí a mi mente y eso me va ayudando a vivir esa libertad. Ahorita que nos hablabas y nos llamabas al cierre, mi hermana, me acordé
de un experimento que se hizo con unos perritos y a esos perritos los pusieron en una jaula y en esa jaula les daban cada determinado tiempo una descarga eléctrica, no agresiva, pero sí molesta. Entonces el perrito gritaba, lloraba y hacía todo tratando de salir y no lo lograba. Entonces así por mucho tiempo él fue aprendiendo al punto que el perrito ya no hacía nada por evitarla, porque ya se daba cuenta que no podía evitar esa descarga. Sí. Lo increíble es que cuando a ese perrito ya se le abre la puerta, se le da la posibilidad de que salga, ese perrito ya no sale, porque ya aprendió que todos sus intentos fueron infructuosos. Claro. Entonces, cuando Cristo viene a la vida de una persona, alguna vez esa persona ha sufrido tanto, ha sido tan quebrantado su corazón, que viene Cristo, abre la puerta y no puede salir. Por eso nos necesitamos. Por eso este encuentro entre mujeres, Dios quiere hacer eso, que nos veamos y que tú puedas edificar a otra persona y puedes decir, mira, esta es la verdad, mira, ya puedes salir, mira, usa tus piernas, mira, tienes estos recursos, mira, Dios te dice cómo eres importante para Él. Y entonces es tan hermoso que podamos vivir esa experiencia de como mujeres ayudarnos para que caminemos ese camino, porque precisamente también dice que Él nos llamó a ser libres y cuando hablamos de un llamado, hablamos de un proceso y en ese proceso nos vamos a ayudar y dejemos de estar, desechemos esa mentira de que yo puedo y tú puedes, sino, no, podemos juntas. Claro. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer porque somos parte del cuerpo de Cristo y su cuerpo está para apoyarse. Gracias a Dios por este espacio y gracias por lo que va a hacer y ya está haciendo y hará en este encuentro que tendremos el día 5 con el favor de Dios. Gracias, Berito. Perdóname porque tuve un gran lapsus. Perdóname, mi hermana hermosa. Berito, gracias. Y mi hermana Berito, gracias. No, al contrario, de verdad estoy bien agradecida con ustedes y cerramos, yo creo que con este principio que todas atesoramos en nuestra vida, el primer ingrediente de la libertad verdadera es reconocer la acción de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos decir que somos libres si no reconocemos que cada área de nuestra vida, cada parte de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, siempre está la acción de Dios en nuestras vidas. La verdad es que permitir el que Dios esté involucrado en cada una de nosotras nos hace tomar el riesgo bendito de querer ser libres. Y hace rato decíamos, la libertad conlleva responsabilidad y también conlleva cierto riesgo, pero no es un riesgo malo, es un riesgo eterno. Así es que tú que nos estás viendo, te invitamos de verdad a que tomes ese riesgo bendito, a que tú también te pongas a pensar, verdaderamente soy libre, y yo estoy segura que en el Congreso te vas a dar cuenta que si había alguna atadura o si hay alguna cosa, pensamiento, acción, actitud que tú tienes y no sabías, como hablábamos hace rato del pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto, pero no se daban cuenta que todavía no eran libres porque su corazón estaba cautivo. Y yo estoy segura que en ese Congreso Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu corazón y va a mostrar todavía muchas áreas que tenemos que entregarle a Dios para hacer y vivir y gozar de esa plenitud verdadera que es su libertad. Amén. Así es que le voy a pedir por favor a mi hermana Sonia si nos hace favor de despedirnos con una oración. Sí, claro que sí, con todo gusto. Padre amado, gracias por enviarnos a Cristo. Gracias porque en Él tenemos libertad. Gracias Jesús por poner tu vida por nosotros y darnos de tu espíritu. Y con esa fuerza que nos da tu espíritu, podemos tomar esos caminos de libertad para deshacernos de tantas maneras de pensar equivocadas, para poder manejar y tener dominio sobre nuestras emociones. Todo eso que es fruto de tu espíritu, que nos ayuda a realmente vivir en esa libertad. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en nuestras vidas y vas a seguir obrando en la vida de cada una de las mujeres. Tú nos amas, tú nos diseñaste y tú estás haciendo la obra, porque quien la inició es Cristo. Gracias, Jesús, porque sabemos que vas con nosotros, intercedes por nosotros
Y hoy especialmente te agradecemos que podamos juntas interceder por todas las mujeres que habrán de ser expuestas a estas verdades, también por aquellas que se van a acercar por primera vez a conocerte, por aquellas mujeres que habrán de abrir sus corazones para recibir a Cristo y la puerta abierta de par en par para vivir la verdadera libertad. Gracias, Dios, gracias. Revélanos, que tu Espíritu Santo nos revele todas esas ataduras que tenemos, que aún como hijas cargamos con nuestra historia. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando para traernos cada vez más y más libertad y que podamos vivir esa vida abundante que Cristo vino a traernos. Gracias, Padre, porque nos has dado identidad. Gracias porque ahorita recordábamos que podemos entrar al trono de tu gracia y decirte, papito, como hoy nos lo recordaba Leti. Gracias, Padre, muchas, muchas gracias. Encomendamos nuestra vida, nuestro andar, nuestro ir y venir a ti y especialmente este Congreso de Mujeres, confiando en que es tu obra y que tú vas a obrar más allá de lo que nosotros nos imaginamos, para gloria de tu nombre, para que muchas mujeres vengan a tu luz admirable y salgan de las tinieblas, que salgan de la esclavitud para venir a libertad. Gracias, papito, gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús, elevamos nuestras oraciones a ti. Sí, sí. Amén. 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 Bueno, pues no queremos irnos sin antes recordarles una vez más que este 5 de diciembre tenemos nuestro Congreso de Mujeres, el cual se llama Sé Libre. Va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, va a tener un pequeño receso y después vamos a continuar de 3 a 5. Es un solo día. El costo, la verdad, es significativo, es de 100 pesos. Tú puedes pagar, te puedes registrar, necesitamos que sí te registres. Y puedes invitar amigas, puedes invitar a tu familia, hermanas, a verlo junto contigo. Va a haber conferencias, va a haber talleres, de verdad va a haber muchísimas sorpresas. No te lo puedes perder. De verdad te invitamos a que puedas checar todos los datos en nuestras redes o a los teléfonos que aparecen siempre en el programa. Comunícate y estamos para servirte. Y bueno, no nos queremos despedir sin antes agradecerles en gran manera. Muchísimas gracias, Gali, Leti, Sonia, de verdad, muchas gracias. Ha sido un programa, como siempre, de mucha bendición. Gracias, gracias, bendigo sus vidas y bendigo mucho sus ministerios. Gracias. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga y a ti, Extraordinaria, te esperamos para la siguiente ocasión. Y una vez más, como cada programa cerramos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y derrame en ti mucha, mucha paz. Hasta la próxima. Gracias.